Bien, bueno, ya se está grabando. Si alguien tiene algún inconveniente, por favor, nos informa. Y bueno, pues muy buenos días a todos. A nombre del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la licenciatura en Matemáticas, les ofrezco la más cordial bienvenida a todos ustedes y desde luego agradecemos la presencia del maestro Eduardo Espínola. El maestro Eduardo Espínola es miembro de la Academia de Actuarios y miembro de la Sociedad de Fatalidades, también de Actuaría. Actualmente es consultor y actuario en el Centro de Innovación y Analítica AON de Singapur. Cuenta con una maestría en matemáticas en la Universidad del Norte de Texas y su licenciatura tiene un major en matemáticas con concentración en actuaría y un minor en física. Y bueno, todo esto lo estudió en la Universidad de Texas en El Paso. Así es que, pues, muy contenta de que haya aceptado nuestra invitación. Ahorita él tiene 14 horas de diferencia con nosotros, así es que yo creo que después de esto se va a dormir y pues le agradecemos muchísimo su participación y le dejo los micrófonos y la cámara. Muchísimas gracias, maestro. No, gracias a usted, maestra. Ok, bueno, pues la plática que preparé, que quiero compartir con ustedes, es un poquito pues, de mi carrera como profesionista, de cómo se fue dando, porque un poquito no convencional con la carrera de actuaría, y como que empecé con un camino y de ahí me fui desviando un poquito y pues se va tomando como que forma, y al principio uno no está muy seguro de qué es cómo se va a ver 10 años después, y pues es algo de lo que quiero compartir. Y también les quiero platicar un poquito de lo que hacen los actuarios, cómo se aplican las matemáticas y qué es lo que yo hago en particular como actuario. ¿Me puede confirmar alguien que se ve mi PowerPoint? Sí, perfecto. Pero se ve con las... ¿Cómo Sí, hago esto? con los apoyos de guiones. ¿Cómo le puedo quitar esto? Ok. Tal vez cambie esto. Okay. Compartiendo el escritorio y poniéndolo en modo de presentación. Nope. ¿Todavía sigo compartiendo? ¿O No, ya no? no, ya no. Ok. Algo hice mal aquí. Ok. Entonces... Bueno, mientras Eduardo arregla su presentación, quería compartirles una anécdota. Eduardo Espínola prácticamente originó una guerra fría hace como 20 años. No, no se crean, no fue una guerra fría, pero sí fue algo similar. Yo creo que fue el primer estudiante que quedó seleccionado en la Olimpiada de Física y en la Olimpiada de Matemáticas para representar al estado de Chihuahua. Y ahora sí que le tocó a él tener que decidir a dónde se iba, ¿no? Y fue algo muy doloroso para todos los participantes, pero bueno, afortunadamente nos tocó la bondadosa decisión de Eduardo de que se viniera a física, aunque después haya regresado a matemáticas, pero creo que todavía en actuaría y por el tipo de trabajo que hace seguramente sigue aplicando un poco de lo que aprendimos juntos. Gracias, Eduardo. Ya se Sí, la Guerra Fría. Sí. Y luego y también algunas personas que estuvieron Alan Dávila, no sé si se acuerda, Alan Dávila, fue en la Olimpiada de Matemáticas, y en la carrera lo que hizo fue se cambió a la de Física. Pero sí. Sí, y bueno, entonces un poquito de mí, pues yo crecí en Juárez, y conocí a la maestra Martel ahí en la prepa del TEC. Ahí hice la prepa y tomé clases de física con ella. Como todo masoquista, la maestra era de o la amabas o la odiaban algunos otros estudiantes, y nosotros, bueno, mis amigos y yo éramos del grupo de que la amamos. Tomamos física primero con ella y después dio filosofía, y también nos metimos a filosofía, y de ahí nos salimos. Y sí, pues, o sea, convivimos bastante, y luego con la Olimpiada de Física, los entrenamientos. Y sí, bueno, de ahí de la prepa al TEC, decidí irme a UTEP, y empecé el primer semestre haciendo ingeniería mecánica, pero de ahí dije, ok, no quiero estudiar matemáticas o física, y me cambié. Entonces, en la Universidad de Texas estudié
la licenciatura en matemáticas con el minor en física. Y de ahí, en el 2008, pues era para aplicar a los trabajos, pero pues salió una oportunidad, bueno, oportunidad slash una, una morrita que tenía en aquellos tiempos que estaba en Austin. Entonces, pues agarré mis cosas y me fui a Austin y di clases de prepa, en una prepa ahí en Del Valley High School. Y ese fue el peor año de mi vida. Maestro de matemáticas está en las prepas, está súper difícil y luego más en Estados Unidos. O sea, mi trabajo era prácticamente hacer que los estudiantes pasaran los exámenes que tienen que pasar. Un examen que hay a nivel estatal con el cual les asignan presupuestos a las escuelas, entonces es muy importante para las escuelas que salgan bien los estudiantes en esos exámenes. Y mi trabajo era básicamente, ok, entrénenlos para que pasen ese examen. Pero bueno, al final de ese año es como que, ok, no puedo más con esto, tengo que hacer otra cosa. Y, y se dio la oportunidad de que había todavía cupo en la Universidad de Texas, apliqué y me dieron una ayuda y fue donde de decidirme y ok, agarré mis cosas y me fui a Dallas, que es donde está la Universidad North Texas, en un suburbio de Dallas, a una hora de Dallas. Y ahí empecé el doctorado en matemáticas bueno, seguí con eso. Em, Cuando uno está haciendo, bueno, el doctorado, tienes la opción de a los 2, 3 años presentar un proyecto y haces la maestría, que fue parte de lo que hice. Y mi asesor era en estadísticas. Pero bueno, también en esa época me casé y tuvimos un bebé. eh, entonces también ya estaba como que la presión económica y el trabajo el doctorado, la vida del estudiante y el salario del estudiante como que no estaba dando ahí lo que se necesitaba. Entonces, pues yo había escuchado de la actuaría y había una maestra que estaba empezando un programa de actuaría ahí en la Universidad de North Texas, entonces tenía apoyo para estudiantes que querían tomar exámenes. Pues yo fui, estudié y estuve practicando haciendo problemas. Un par de semanas antes del examen me encerré en la biblioteca y me puse a hacer problemas hasta que me sentía más o menos cómodo. Presenté el examen y lo pasé. Después, a finales de año, presenté otro y lo pasé también. Y ya con eso me sentí cómodo para empezar a buscar in- eh, pasandías, se llaman en español, ¿verdad? Internships. Bueno, sí, un internship. Y el verano encontré un internship para el verano con Aon. Entonces, eso fue en el 2013 y pues el verano estuve trabajando para Aon, se acabó el verano y les dije, ¿saben qué? Pues me gustó mucho el trabajo y me gustaría quedarme si es que se puede. Y de hecho ellos estaban haciendo entrevistas a otras personas porque estaban buscando una persona de tiempo completo, pero en cuanto les dije que yo estaba interesado, dijeron, no, ok, cancelen las entrevistas, ya tienes el trabajo. Y el acuerdo que hicimos es que, bueno, para que sigas haciendo tu doctorado, te vamos a dar medio tiempo, sí, medio tiempo, estaba 3 cuartos de tiempo, pero era demasiado, o sea, yo ya había terminado mis clases del doctorado, estaba estudiando para los qualifiers, que son los 2 exámenes específicos que tienes que tomar para tu doctorado. Había pasado uno y estaba estudiando para el otro y también estaba estudiando para los exámenes de actuaría y también estaba con el trabajo, en la Universidad de Texas estaba dando clases. Entonces fue demasiado y tomé la decisión de que, ok, tengo que decidir porque no estoy haciendo, como que estoy flaqueando en todos los aspectos y al final, bueno, decidí que el trabajo en ello me encantaba y, o sea, tenía la parte de matemáticas que me gustaba, que era bastante aplicada. Estaba aprendiendo muchísimo, tenía la parte que es de aprender todo el tiempo más por estar estudiando para los exámenes, que también era muy importante para mí, y tenía el dinero, que también era muy importante para la familia. Entonces, pues sí, me decidí por ello y decidí dejar el doctorado y no sé, o sea, me dolía cada año, era como que, o sea, todavía podría acabar y si tan solo le echara un poquito más de ganas, así, pero la verdad es que no se puede hacer todo y hay que tomar decisiones y a veces estas decisiones pues duelen, pero en retrospectiva fue lo mejor que pude haber hecho y si pudiera haberlo dejado antes, lo haría fácil. Y ahí fue donde empezó mi carrera con Aon como actuario. Y bueno, ¿qué es lo que hace un actuario? Pues lo que hacemos es ponerle
precio a los riesgos. Lo que hacemos es medir los riesgos y ponerles precio. Yo lo relaciono mucho y creo que es algo por lo que me gusta como jugar póker o hacer apuestas, eh, predecir, calcular un valor esperado, una expectativa y asignarle un precio. Basado en eso, ok, ¿cuál es la probabilidad de que tenga tantas pérdidas o cuál es la probabilidad de que gane? Ok, bueno, entonces ahora tengo que ajustar un precio ahí para que eso funcione. Y los seguros es nada más, no es nada más que eso, es nada más que un casino gigante haciendo apuestas ok, usando con las leyes de los números grandes, donde tienes muchas pólizas. Va a haber gente que va a tener accidentes, pero mucha otra gente no va a tener accidentes, recuperas el dinero de todos, pero el valor esperado al final, a la larga, te tiene que dar para que tengas una ganancia. Y eso es lo que hace un actuario en general. Y otra cosa con la forma con la que le describo a mis amigos, porque pues muchas veces que me preguntan, o cuando hablo con gente que qué es un actuario, qué hace, pues estadísticas, hace cuenta, le digo estadísticas aplicadas a seguros. Básicamente yo decido cuánto debo de cobrarte tu seguro de carro o tu seguro de casa, tu seguro de lo que sea. Hay un actuario detrás de esto poniéndole un precio, haciendo un cálculo y poniéndole un precio. Y estudiamos todo el tiempo. Para mí, con el programa que yo empecé, son 13 exámenes. De hecho, todavía tengo 2 por tomar. Los primeros 10 exámenes me dieron lo que es el asociado con la sociedad de actuarios, con la Casualty de Actuarial Society. Y los otros 3 son para tener un fellowship, que es como una tipo maestría y un tipo doctorado, algo así. Y es estudiar todo el tiempo, tienes los exámenes más o menos 2 por año, es lo que toma la gente y la expectativa o lo que la gente hace, bueno, más o menos la gente termina tomando cada examen 3 veces, o sea, hace que por la complejidad del examen, lo que estudias, en general la gente reprueba 2 veces antes de pasarlo en su tercera vez. Entonces, pues es un camino bastante largo y pesado, pero pues aquí seguimos así como que a veces como que flaqueando y luego, ok, tengo que echarle y estudiar y la verdad es que sí, estudiar para estos exámenes ha sido completamente diferente que todo lo que había estudiado en mi vida, porque en general siempre he sido bueno para las matemáticas y para las clases, para la escuela y como que no tenía no batallaba tanto para sacar buenas calificaciones, pero llega un punto en el que el nivel se pone en el que ya eso ya no funciona. Tienes que ahora sí meterle los kilos y por sentarte a estudiar y sí me siento horas a estudiar. Tengo mis hojas donde voy escribiendo las horas que estudio y para cada examen, no sé, termino entre 200 y 300 horas, 250, depende de qué tanto tan difícil es el examen. Pero, o sea, parte de la carrera es estudiar. Tienes que estudiar y vas a estudiar unos 10 años. Eh, ya que entras a lo que es la actuaría en Estados Unidos, tienes 2 caminos. O trabajas para una compañía consultora, estás en la consultoría o trabajas para la compañía, la aseguradora en sí. Eh, los que venden, o sea, y el trabajo más convencional o la mayoría de los actuarios van a trabajar para algo como State Farm o Fred Loy Insurance, haciendo los cálculos de que debe de costar el seguro de carro para las personas. Y en estos trabajos, pues está más involucrado con que vamos a crear modelos predictivos, tenemos muchísimos datos porque tenemos pólizas de miles de personas, entonces podemos recopilar información eh, como la edad, sexo, estado marital, etcétera, etcétera, dónde viven. Podemos usar toda esa información y pasarla a modelos predictivos para sacar un modelo ideal y usar determinadas variables para dar un precio óptimo que no sea muy caro para que los compradores vengan con nosotros por los seguros, pero que tampoco sea muy barato para que no tengamos pérdidas mayores a las primas que vamos a colectar de los compradores. Y por otro lado están los consultores que directamente, en vez de trabajar o vender las pólizas, nuestros clientes, y yo estoy en el lado de la consultoría, nuestros clientes serían las compañías en sí. Por ejemplo,
por ejemplo, un 7-Eleven o Cemex o compañías así grandes que necesitan unas pólizas para cubrir a sus empleados, pólizas para cubrir sus accidentes cuando transportan material o si su material llega a causar un daño a tercero. Todas esas compañías necesitan esas pólizas. Por ejemplo, si causan un daño al medio ambiente, necesitan esas pólizas y esos son nuestros clientes. Nosotros vamos directamente, les ayudamos directamente a ellos a, uno, medir sus riesgos, qué tan probable es que tengan una pérdida mayor a, no sé, $5 millones. Y dos, les ayudamos a decidir qué tipo de póliza sería la que mejor les conviene a ellos. Y es un juego entre, ok, ¿quieres asegurarte mucho o o tienes dinero suficiente para cubrir tus pérdidas tú solo, pero quieres asegurar, no sé, a lo mejor algo mayor a 10 millones, estás dispuesto a cubrir los primeros $10 millones, entonces compramos un seguro que te cubra de 10 millones para arriba, como un deducible. Y, ok, bueno, como les dije, entonces yo estoy en la consultoría. Mi trabajo es ayudar. Yo trabajo directamente con clientes, con compañías como, no sé, digamos, el Chili's. Les ayudamos a elegir sus pólizas y a predecir sus pérdidas. Eh, Otra cosa en Estados Unidos, la actuaría está dividida entre dos asociaciones y esto es como una disputa que hubo hace años y desde ahí se han como que intentado pegar otra vez, pero ay, vamos a intentar algo y luego no, estamos en desacuerdo. Pero los tipos de seguros, pues hay seguros, por ejemplo, las pensiones, los seguros médicos, eso está con la sociedad de actuarios y aunque los métodos son muy parecidos y por ejemplo con mismo Aon tenemos consultores que son actuarios con la sociedad de actuarios y que se dedican a ayudar a clientes a preparar todas estas pólizas médicas. O sea, en pláticas nos damos cuenta que realmente los métodos que utilizamos y lo que predecimos las ideas son las mismas, nada más aplicadas a diferentes rubros. Y pues claro, también otra cosa muy diferente es las regulaciones o las leyes que están detrás de los seguros, que en Estados Unidos está muy regulado. Y la otra parte que no son pensiones, seguros médicos, que son como seguros asegurando propiedades o los seguros de accidentes, reaseguros o cyber, eso sería con la Casualty Actuarial Society, que es donde yo estoy. Y ok, y en particular mi área de enfoque es la de propiedad y accidentes. Por ejemplo, ¿cómo se ven las pólizas en las que trabajamos nosotros? Por ejemplo, si pensamos en Chevron. O sea, Chevron tiene refinerías, esas son las propiedades. Digamos que un huracán viene o tiene una refinería por el área de Houston, se ve afectado por un huracán y hay daños en la propiedad. Bueno, ellos tienen un seguro para cubrir eso. Parte de mi trabajo sería, ok, predecir qué tan probable es que haya una pérdida y si hay una pérdida, qué tan grande puede ser. Yo en particular no trabajo tanto en el área de la propiedad, pero en ello tenemos personas que trabajan. Pero sé que está un poquito más involucrado en cuestiones de que hay mapas que tienen la altura, que tienen la posición con respecto al viento, etcétera, que les ayuda a predecir esto. Y yo estoy más bien en los accidentes, por ejemplo, Chevron, bueno, las tres pólizas de accidentes más comunes y creo que son las que manejamos y que todas las compañías tienen que tener. Es la que protege a los empleados, la del Workers' Compensation, que esta está muy regulada, y la de daños a terceros, General Liability, y la de los vehículos. Por ejemplo, si Chevron tiene una explosión en una refinería, si hay 3 empleados que se ven afectados con quemaduras o pierden algo en el oído, ellos van a estar cubiertos por estas pólizas y Chevron es responsable 100% de pagar por todos los gastos médicos de los empleados. Y Chevron tiene una póliza que les va a ayudar a cubrir porque los accidentes pudiesen llegar a ser pérdidas millonarias, por ejemplo, si una quemadura así de tercer grado o gente que pierde la vida, todo eso está cubierto. A compañías como que, bueno, alguna accidente como de la espalda o del hombro, donde se necesitan cirugías, terapia física, va a haber pérdida, también el trabajador no va a poder asistir a la compañía, entonces sigue habiendo pérdidas, esas pérdidas tienden a ser muy grandes. Em, por ejemplo, con daños a terceros en McDonald's, si hay
una persona que está en el restaurante, ya pasó, ¿no? Que agarró el café y se lo tomó y se quemó y los demandó porque no decía que estaba caliente. Pues, por ejemplo, esa sería una póliza que cubriría el daño tercero porque está dañando a una persona que está visitando las instalaciones. O si alguien se resbala y se cae y se rompe la- las caderas, ok, todo eso va a estar cubierto con el daño a terceros. Ah, también como si hay alguna demanda o algo, todo eso viene con el daño a terceros. El de los vehículos, pues Chevron, tanto Chevron como McDonald's tienen camiones que están transportando, ya se hace material, el petróleo o ya se hace partes de los alimentos, pero todos esos camiones que están viajando en Estados Unidos, pues pueden tener accidentes o llegan a tener si llegan a chocar a otro vehículo o llegan a afectar, chocar un edificio o algo, todo eso está cubierto con la póliza de vehículos. Ok. Y bueno, lo que les quiero enseñar ahora es también un poquito de cómo estimamos las pérdidas. Y hay métodos que ya tienen años que se han usado y pues últimamente no sé, en los últimos 10, 15, 20 años se han utilizado otros métodos como haciendo simulaciones o ya que se está desarrollando más el poder con la computación, se hacen más análisis predictivos, pero en nuestro caso, por ejemplo, los métodos más antiguos siguen siendo los que más usamos porque son fáciles de entender y les voy a dar un ejemplo. Son fáciles de calcular, fáciles de entender para las personas, fáciles de calcular para nosotros, pero fáciles de entender también para los clientes o para las personas que están presentándole a los clientes. Y al final de cuentas te das cuenta que muchos de los métodos más avanzados terminan siendo muy parecidos o los resultados que dan terminan siendo muy parecidos a los métodos que son los viejitos pero bonitos. Entonces, vamos viendo, por ejemplo, un reclamo en particular, cómo se va desarrollando y sí, para que entiendan más o menos cómo se va viendo la situación. Este es, digamos, un reclamo de un cliente y este cliente, digamos, que tiene, no sé, unos 1,500 reclamos al año. Si es una compañía muy grande como, digamos, Chevron, perdón, que tiene unos 1,500 de reclamos por año. Este sería, por ejemplo, uno de ellos. Digamos que yo el 14 de febrero me lastimo cargando una caja. Entonces me duele la espalda, voy ahí con el de recursos humanos y me dice, ok, voy a hacer un reclamo, llena el reporte y le pasan el reporte al seguro, el ajustador lo ve y dice, ok, bueno, esto no debe ser muy costoso, a lo mejor nada más le duele la espalda un poquito, le voy a poner $5,000. Entonces tenemos aquí $5,000 en lo que llamamos nosotros reservas. En ese momento no se ha pagado nada de dinero, simplemente se establece una reserva para que podamos hacer una predicción base de ok, cuánto cree el ajustador que va a costar. Después tengo que faltar al trabajo y me pagan 2 semanas de salario, digamos son $2,000. Entonces, ok, el ajustador no ha cambiado la reserva, el costo total, entonces siguen en $5,000. Se han pagado 2,000 y quedan 3,000 en las reservas. Me doy cuenta que necesito una cirugía, entonces el ajustador ya va subiendo las reservas, ya dice, ok, no, vamos a subirlo a 45,000 porque la cirugía es más costosa, la terapia física. Se hace la cirugía, se ajusta un poquito, terapia física, después se necesita otra cirugía y aquí van pagados $75,000 y hay 25,000 en reservas al 18 de agosto del 2021. El 2022 finalmente se cierra el reclamo, pero ok, nosotros cuando revisemos este reporte de los reclamos, y yo no voy a ver nada de esto le llamamos a nivel transaccional, yo no voy a ver nada de estas transacciones, yo lo único que voy a ver a finales del 2021 es que hay una pérdida que pasó el 14 de febrero y que es una pérdida por $100,000, en la cual se han pagado 75 y están 25 en reservas. Eso es lo que yo estoy interesado como actuario. Quiero saber cuánto es el estimado que está en este reclamo por parte del ajustador en la compañía aseguradora. Esto ya no lo voy a ver en el 2021 porque esto va a pasar un poquito después, pero esto sería algo que yo vería a finales del año del 2022. Entonces, lo que tenemos en el 2021 son los $100,000 que se han reclamado.
Se han pagado 75 y quedan las reservas de $25,000. Pero nosotros como actuarios vamos a predecir, ok, vamos a hacer una predicción de, tal vez ahorita, entonces el reclamo ahorita está en $100,000, pero yo como actuario voy a predecir que tal vez este reclamo va a cerrar en 105. Además de eso, bueno, tenemos los reclamos que ya pasaron, pero tenemos otros reclamos que que no han pasado todavía o que no se han reportado todavía que también tenemos que predecir. Y todo eso está incluido en nuestro estimado. Y de aquí voy a pasarme a esta hoja. Si no se ve el Excel, me dice alguien, por favor. Entonces, lo que vamos viendo aquí es, digamos, en el 2000, estoy viendo el año 2014 y estoy viendo los gastos, los reclamos, la suma de los reclamos a final del año. Entonces, a 12 meses estoy viendo que se han reportado $12,800 de gastos. Y luego los voy a ver a 24 meses, o sea, 12 meses después, los 12,800 ya se reportaron 20,300. Y acuérdense que todo esto tiene que ver con cirugías que se van haciendo, terapias físicas o y más por los reclamos de lo que llamamos el Workers' Compensation que cubre a los empleados. Esos reclamos tienden a prolongarse su cierre, a diferencia de que si una póliza de auto, por donde tienes un choque, ok, este auto reemplazarlo cuesta 25,000, este camión cuesta 75,000, se cierra el reclamo, es lo que es, ¿no? Pero cuando estamos hablando de los empleados, donde se puede perder tiempo de trabajo, donde puede haber una recurrencia se necesita hacer otra cirugía o algo, tarda un poco más en cerrar estos reclamos. Entonces es común que esos reclamos tarden en cerrar y que se vayan desarrollando conforme van pasando el tiempo. Entonces lo vamos viendo a los 12, a los 24, a los 36, 48 y así sucesivamente. Pero también, bueno, cuando cierra este año, en el finales del 2014, va a empezar el 2015. Entonces, cuando está el 2014 a 24 meses, el 2015 también va a tener un número aquí, porque este 2015 estaría 12 meses. Y cuando el 2014 esté a 36, estamos aquí, este va a tener un número acá y el 2016 va a tener otro número aquí. Bueno, entonces esto se ve más o menos así, lo que llamamos los triángulos, donde vamos desarrollando el año por año y viendo los reclamos y juntando los datos para ver cómo se va desarrollando. De aquí lo que podemos hacer es calcular un factor. Ok, si de 12,000 me voy a ir a 20,000, ¿cuál es el factor por el que tengo que multiplicar para que me den estos $20,000? Y calculamos estos factores, que entonces digo, ok, si el 12,000 lo multiplico por 1.6, me dan los 20,300. Si los 20,300 multiplico por 1.3, me da los 26,600. Y así sucesivamente veo todos estos factores y los utilizo para saber, ok, bueno, si tuviera algo en 12 meses, ¿cuánto me tomaría llevarlo a 84, digamos, o a último? Entonces podemos calcular estos factores individuales, pero también podemos calcular factores promedio con peso, sumando las cantidades de todos los años por los 24 meses entre todas las cantidades a 12 meses. Y eso me da un factor que me da el del 12 al 24. Y luego este me da el del 24 al 36. Y así sucesivamente. Y si los multiplico todos, pues me da un factor que me lleva de 12 hasta final. Entonces, pues como ven, no tiene mucha ciencia, es muy, muy básico, pero funciona. Porque cuando estamos hablando de nuestras pólizas, estamos hablando de que son demasiados reclamos donde tiende a funcionar este promedio de que hay unos años más buenos que otros y unos más malos que otros, pero cuando tomas el promedio funciona. Ups, tengo esto aquí, ok. ¿Cómo funcionan estos métodos? Vamos a usar el método de los triángulos y otros dos para que más o menos vean cómo funciona lo de predecir las pérdidas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Jordan y está jugando un juego en el cual metió 15 puntos en el primer cuarto. Pero también sabemos que Jordan en promedio mete 40 puntos en total por un juego. Y un juego de básquetbol tiene 4 cuartos. Si no estaba claro aquí, pero bueno. Entonces, el método de los triángulos es, ok, bueno, voy a agarrar mi factor. Si en el primer cuarto metió 15 puntos,
y son 4 cuartos, pues entonces el método de los triángulos dice, ok, nada más voy a agarrar mis 15 puntos, lo voy a multiplicar por 4 puntos y yo a finales del primer cuarto voy a predecir, ok, pues va a multiplicar eso por 4 y va a meter 60 puntos en total. Otra opción es, no, la expectativa es que va a meter 40 puntos, entonces me voy a quedar con esa expectativa. No, no importa si Jordan se adelanta y mete muchos puntos en el primer cuarto, yo sé que al final más o menos se va a acomodar, va a meter puntos en los otros cuartos que va a terminar en 40, porque esa es la expectativa y me voy a quedar con la expectativa. Y el tercer método sería como una credibilidad, darle credibilidad a lo que ha hecho Jordan en el primer cuarto, pero contando con la expectativa. Entonces, la credibilidad me diría que, ok, si tengo los 40 puntos entre los 4 cuartos, esto me dice que mete más o menos 10 puntos por cuarto. Entonces, voy a tomar los 15 puntos que ya metió en el primer cuarto, pero le voy a sumar los 3 cuartos que quedan usando la expectativa, que son 10 puntos por cuarto. Entonces, me daría 45. Estos 3 métodos son la base de lo que hacemos en la actualidad. Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahorita? ¿Cuál es la expectativa? Y algo en medio, que es, ok, le voy a dar credibilidad a lo que ha pasado ahorita, pero también voy a usar la expectativa para predecir lo que resta. Ok, regresando al PowerPoint. Ok, otros métodos que utilizamos que han sido más avanzados de los últimos años es asumimos distribuciones. Calculamos un parámetro para una distribución de la frecuencia, que significa qué tantos reclamos van a haber, y calculamos un parámetro para la severidad, que significa qué tan grave va a estar el reclamo, qué tan grande, cuántos dólares va a costar. Por lo general usamos una Poisson o binomio negativo, supongo que se llama, y para la severidad log normal o Pareto. Y lo que hacemos con la simulación es tratar de predecir lo que hacemos, pero lo que hacemos con estos frecuencia y esta severidad es hacemos 50,000 simulaciones de los años y en cada año, cada simulación, cada uno de esos 50,000 simulamos cuántos reclamos va a haber y luego por cada reclamo simulamos qué tan grave va a ser cada reclamo y sumamos esos reclamos y eso me da cómo se va a ver el año. Para hacer eso, lo que hacemos es tratar de poner los reclamos que tengo ahorita y tratar de asignarle encontrar los parámetros de la curva que se van a parecer a esas pérdidas. Por ejemplo, aquí son los reclamos que vemos, son los puntos y nosotros le pusimos una curva a esto con determinados parámetros, que es la que vamos a usar para hacer la simulación. Y esto es lo que les decía. Entonces, simulamos, por ejemplo, 50,000 de estos 50,000 años. Y, por ejemplo, el primer año tuvo 48 reclamos que sumaron 2.5 millones de pérdidas. El segundo año tuvo 75 reclamos que sumó tanto. Entonces, ya que tenemos 50,000 simulaciones, podemos ver los resultados y revisar los porcentiles. Entonces, puedo ver aquí, por ejemplo, que el 5% de los años que simulé tenían 1.6 millones o menos de las pérdidas. Y, por ejemplo, el 95% de los años que simulé tenían 4.4 millones o menos de pérdidas. Nosotros usamos estas simulaciones, son particularmente bastante efectivas para predecir la que le llamamos la cola de la curva, porque es donde el cliente realmente está interesado, donde las cosas se ven más feas para el cliente. El cliente como que sí le interesa saber, ok, bueno, uno de cada año voy a pasar 2.7 millones de dólares, pero en realidad lo que quieren saber es, ok, ¿cómo se ve un año que puede ser muy malo, donde me afectan 2, 3 huracanes en un año o tengo una explosión terrible o pierdo producto o algo así? ¿Qué tan grave se puede ver? Entonces, con las simulaciones tenemos mejor visión de qué tan grave puede ser el año. Y bueno, eso es. Los métodos, entonces hablamos de los métodos, los viejitos pero bonitos, y hablamos de los un poquito más avanzados. Otra cosa en la actuaría, y esto ya es un poquito más enfocado a mi trabajo, es que hay dos cosas que hacemos y que son bastante diferentes. Por ejemplo,
Cada cliente, como el Chevron o como el McDonald's, tienen sus estados financieros, sus hojas de balance que tienen que reportar y que son información pública. Y esto tiene las pérdidas. Hay un renglón ahí que son las pérdidas predecidas, las pérdidas predecidas que van a tener, que van a tener que pagar. Por ejemplo, todos estos reclamos de los accidentes que tuvieron, eso es una pérdida que ellos van a tener que pagar. Entonces tiene que estar reportado en estas hojas financieras. Entonces es algo que es muy importante, es algo que puede hacer la diferencia para inversionistas. Y por tanto, para poder hacer un reporte de estos, uno tiene que estar certificado, o sea, tener al menos el nivel de asociado, porque tienes que firmar y tienes que ser parte de un miembro de la Academia de Actuarios. No puedes nada más firmar siendo un analista. Entonces, tu nombre está en el reporte y es importante que hay que tener cuidado. Se usan factores de diferentes tipos, se hacen muchos cálculos. ah, se, se incluye inflación en los reclamos, se incluye inflación en lo que se usa para los comparativos, como se usan los salarios, las ganancias. Eso sería como lo que llamamos una reserva, un reporte de reservas, pero también están los estimados. Si el cliente viene con nosotros y me dice, oye, necesito comprar una póliza, ¿me puedes dar un estimado de cómo se ven mis pérdidas el año que entra? Ok, te puedo hacer algo rápido y no lleva ese nivel de detalle y no tiene mi nombre firmado, no es un reporte oficial. Entonces, menciono esto porque eso es importante para lo que estoy haciendo ahorita. Hay una diferencia grande entre hacer un reporte de reservas, que es oficial, o hacer simplemente un estimado. Y ahí es donde entran también los brokers, los corredores de seguros, que ellos son los que nos representan directamente con los clientes. Entonces yo como actuario le ayudo al broker a predecir esas pérdidas para el cliente y el cliente es el que por lo general presenta o me lleva a mí para presentar con el cliente, pero él lleva más la relación día a día, las pláticas de, ok, vamos viendo los comparativos de los seguros que tienes como opciones. Entonces, nosotros les ayudamos a ellos a hacer esos estimados. Y otra vez, hay una diferencia. Si el cliente necesita un reporte oficial de actuarial con reservas, entonces es algo que me van a decir, me van a pedir a mí un reporte firmado o me van a pedir simplemente un estimado. Es algo que yo puedo contribuir. Los brokers usan estos estimados cuando me vienen y me piden un apoyo como, oye, necesito que me hagas un estimado para este cliente. Le hago algo rápido. Entonces, ellos lo que hacen es, yo le digo, ¿sabes qué? Este cliente el año que entra va a tener 4 millones de dólares de pérdidas. Entonces, ok, ellos ya saben. Cuando ellos van con la compañía aseguradora que les va a vender la póliza, como digamos Travelers o AIG, AIG tiene sus actuarios y ellos van a decir, déjame ver con los mismos datos que yo recibo, los mismos datos que ellos reciben, como tenemos acceso a diferentes métodos, como les enseñé, los viejitos pero bonitos, y los de simulaciones, usando la frecuencia y la severidad, cada actuario va a tener un diferente resultado con estos números y ninguno de los dos está mal o bien, pero simplemente se asumen diferentes cosas, diferentes parámetros. Entonces, el actuario de la compañía de la aseguradora va a dar un estimado y lo va a comparar con el mío. Entonces, si el mío es el 4 millones y el de él es 5 millones, el broker va a negociar con la aseguradora y va a decir, bueno, pues vamos a vernos a la mitad, nos quedamos en 4 millones y medio. Entonces, basado en ese estimado, se hace el precio sería la prima que le cobraría a nuestro cliente. Entonces, así es como les ayudamos nosotros a negociar un poquito eso. Otra cosa es que estas pólizas tienen un deducible, por lo general es un deducible muy grande para nuestros clientes, como por ejemplo $100,000, $250,000. Entonces, esta parte la quiero hablar ahorita, aquí del deducible versus la retención. Hay dos formas en la que el cliente puede tener estas pólizas. Digamos que el cliente decide comprar una póliza en donde su deducible son $100,000. Esto significa que si hay un accidente, la compañía, digamos Chevron, es responsable de los primeros $100,000 y una vez que pasa el reclamo de $100,000, te van a marcar al seguro y van a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo un reclamo, ya está en 150 para que cubras los 50,000 arriba de 100.
Entonces, esa es la primera forma en la que sería una retención. El cliente está reteniendo las pérdidas y cuando exceden el deducible es cuando incluye al asegurador y pide que le paguen el reclamo. La otra forma es la compañía aseguradora toma directamente todo el reclamo, lo paga y después va con el cliente y le dice, oye, ¿sabes qué? Pagué un reclamo de 150, pero tú tienes un deducible de 100,000, entonces tú me vas a pagar 100,000. Entonces, cuando este es el caso en donde la compañía está pagando el seguro, la compañía de seguros está pagando por todos los reclamos, hay un riesgo para el asegurador, porque si el cliente por alguna razón se fuera a la bancarrota, ya no le podría pagar esos reclamos al asegurador, que no importa si el cliente se va a la bancarrota, la aseguradora está comprometida a pagar los reclamos de los trabajadores. Entonces, hay un riesgo. Entonces, lo que piden las aseguradoras es un tipo de colateral del cliente. Le dice, ok, sí voy a pagar todos tus reclamos, pero te voy a pedir que me des 10 millones de dólares para yo tener algo por si te llegas a ir a la bancarrota, no me dejes tirado con todos los reclamos que hay. Entonces, esto es lo que llamamos, lo que es el colateral. Y muchas veces para nuestros clientes, o sea, estos colaterales son a veces 100 millones de dólares que están metidos en una compañía de seguros, que nuestro cliente tiene que tener en la compañía de seguros y que no están haciendo nada más que parados ahí. Entonces, cuando nuestros brokers y con nosotros ayudamos a negociar ese colateral, a que sabes que pues las pérdidas ya no son tan altas, a lo mejor en vez de tener 100 millones contigo, pudieras regresarnos 15, y son 15 millones que puede usar nuestro cliente para hacer inversiones o para proyectos que tengan, que ya no están con la compañía de seguros sin ninguna ganancia. Entonces, estas dos cosas de las que hablé ahorita, que son, ok, ayudarles con este cálculo de colateral y el cálculo de los estimados, como que, ok, dime cuántas son las pérdidas estimadas en el año. Es algo que nosotros estábamos apoyando, yo en ello, con mi grupo de actuaría, a los brokers en Estados Unidos. Y lo que se creó en Singapur, o la razón por la que vine aquí, es para desarrollar una herramienta que pudieran usar todos los brokers en Estados Unidos y que esté centralizada, se accesa por medio de, pues, en Internet. O sea, la gente va a un sitio y ahí está nuestra herramienta. Porque ahorita la forma en la que estaba sucediendo es que cada persona, tenemos brokers en Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Chicago, Florida, Miami. Cada quien tiene sus modelos y la información está grabada en diferentes servidores. Entonces, si quisiéramos hacer algún comparativo, digamos, a nivel nacional o algo así, no es tan eficiente tener la información tan separada. No es tan eficiente tener que cada broker esté presentando un producto poquito diferente, aunque es lo mismo, se vea diferente. Entonces, lo que tenemos aquí es un centro de innovación que tiene data scientists, no sé cómo se dice, científicos de datos, data science, tiene programadores, desarrolladores de páginas y tiene actuarios. O sea, es la combinación. Entonces, a mí me mandaron directo de Estados Unidos, yo tomé la oportunidad, la ofrecieron y levanté la mano, me eligieron. Y lo que estoy haciendo es desarrollando junto con programadores una aplicación para que todos los actuarios en Estados Unidos, junto con los brokers en Estados Unidos, usen la misma aplicación. Y detrás de cámara, pues nosotros estamos juntando la información, poniéndola en una base de datos que está centralizada, donde si alguien llega a preguntarme, oye, ¿me puedes dar información de clientes que se dediquen que sean restaurantes y que tengan ganancias mayores a 50 millones de dólares? Yo puedo revisar mi base de datos y puedo decirles, mira, sí tengo estos reclamos, o tengo las primas que se han pagado por estos clientes. Y ese es el proyecto que me enviaron a hacer aquí. Eso fue hace 2 años, en el 2019, y lo hicimos el año pasado, pero conforme lo van usando los usuarios, pues siempre oye, estaría bien si le pusieras aquí como que un botón que cuando le picara, pues saliera una gráfica y luego pues me diera así como que una, unas barras que si pongo el mouse sobre ella, pues salieran los números ahí. Ok, déjame hablar con el programador. El programador lo dice, ok, sí se puede hacer. Ok, y yo pues ya más o menos yo soy como un intermediario entre lo que los brokers,
porque entiendo el servicio que damos. Entonces soy como un intermediario entre que entiendo lo que hago, lo dibujo en Excel y se lo enseño al programador y el programador lo pone en la página. Y otra cosa, pues algunos de los cálculos también los hacemos en Python, entonces yo me dediqué he hecho también bastante de esos cálculos en Python. Ahorita realmente mi trabajo como actuario es absolutamente cero. Todo es más, ¿qué me está pidiendo el broker? Ok, yo me encargo de programarlo en Python si se necesita, o estoy también aprendiendo a programar en la página, cambiar las páginas. Y la verdad es que me ha encantado. El actor está muy, muy, muy bien también, pero también, o sea, esto me ha dado como que un cambio y me ha gustado bastante. Y los 2 años de mi contrato se acabaron y me ofrecieron que si me quería quedar de tiempo completo, entonces ponerme en nómina local y decidimos quedarnos. Entonces, estamos extendidos indeterminadamente, quedarnos aquí pues lo estamos disfrutando bastante. Ahorita el proyecto, otro proyecto es que, volviendo a lo de los brokers, una vez que nosotros les damos los estimados y ellos van con el cliente y están negociando con las aseguradoras, por lo general piden presupuestos de más de una aseguradora. Entonces van con 4 de esos aseguradores y ellos tienen sus amigos que trabajan ahí, tienen sus contactos y sus redes y piden 4 presupuestos de diferentes compañías. Las compañías les envían un PDF con el presupuesto. Son PDFs de 70 páginas donde viene cada detalle de qué cubre el seguro y cuánto va a costar, cuál es el deducible, qué pasa cuál es el máximo que va a pagar. Viene mucha información, pero en realidad es poca la información que el cliente realmente necesita ver para tomar una decisión. O sea, por ejemplo, cuánto va a costar la póliza es la clave, ¿no? Y luego, cuál es el deducible. Y o sea, son como unos 10 partes de cada póliza, que son lo que realmente el cliente necesita ver para tomar una decisión entre cuál póliza elegir. Y el resto de las páginas son detalles de cómo funcionan las pólizas. Entonces, algo que estamos haciendo ahorita es usando ese NLP, Natural Language Processing, que extraemos el texto y usando modelos predictivos y viendo las palabras que más se repiten o buscando palabras en particular, podemos encontrar esos números clave que son los que necesitamos presentarle al cliente. Ahorita lo que hacen los brokers es agarrar los PDFs a mano y, bueno, a mano me refiero con la computadora, pero los copian los números directamente a una hoja de Excel donde ellos tienen las columnas presentando, ok, este es el presupuesto 1, presupuesto 2, presupuesto 3 y están copiando los números de un lado a otro. Lo que estamos haciendo es que puedan enviar los PDFs y nuestra aplicación extraer la información y presentarla directamente para que la puedan ver. Y eso es todo. ¿Qué preguntas tienen? Adelante, muchachos. Tienen activados sus micrófonos, Si gustan, nada más para que haya un orden, levantar su mano para que no le hablen todos al mismo tiempo, pero está todo activado, listo para ustedes. Luis Carlos, adelante. No escuchamos, bueno, no escucho nada. No sé si... Bueno, Luis Carlos pregunta si es difícil trabajar con brokers. No es. Bueno, no es difícil para nada, no. Y bueno, son muchos brokers y no, la respuesta es no. La respuesta es no. Y creo que es algo que me gustó a diferencia de estar en el programa de doctorado donde era como que no sé, había menos contacto como que con la sociedad, aquí como que tener ese contacto con personas que hacen diferentes cosas, en particular los brokers, es divertido pero claro, pues hay personalidades, todo el mundo es una personalidad y tienes los brokers que son bien aferrados, pero luego tienes los que son muy técnicos y que te hacen muy buenas preguntas y que realmente están interesados en aprender. Oye, explícame el método cómo funciona para podérselo explicar a mi cliente.
que no te quieren, hay brokers que no te quieren llevar con los clientes para que no como que te metas en su mundo, pero hay otros que encantados de llevarte a las juntas. Entonces, pues es de todo, pero es entretenido y no es difícil. ¿Cuál es el software que se usa? Ah, tengo aquí unos consejos en mi última diapositiva y Excel es lo que más usamos. Obviamente todo lo de Microsoft, que es Word, Excel, PowerPoint. Y nosotros en particular estamos usando Python para, para hacer las aplicaciones que les dije y C Sharp, C gato, no sé cómo se dice C Sharp, pero C con el símbolo de gato y usando Angular para la interfase Angular. Pero básicamente es Excel. Y es uno de mis consejos para ustedes. No importa qué estudien, no importa si, o sea, al final de cuentas, si se hacen un trabajo en la industria, van a tener que aprender Excel. Y mi consejo es que lo mastericen. Eh, aprender a hacer, no sé, aprender a filtrar, aprender a hacer tablas pivote, VLOOKUPs, son herramientas básicas que van a utilizar. Pero también les aconsejo que lo complementen con algo de programación. Y, y no necesitan, o sea, la verdad, mi experiencia, la escuela, o sea, la licenciatura, la maestría, aprendes muchas cosas, pero realmente donde realmente aprendes es cuando lo estás usando día a día a día. O sea, o ya, por ejemplo, si están haciendo un doctorado y van a tener que están haciendo algún cálculo o alguna predicción y están usando el software ahí día a día, es donde realmente van a aprender. Y lo que veo con los programadores que llevan años de experiencia es que nadie se sabe nada de memoria, entonces todo el mundo sabe que se puede hacer algo. Yo sé que puedo hacer una tabla y que la puedo transportar, no, transpose, así. Entonces, no necesitan saberse el código de memoria, pero pueden ir a Stack Overflow y cómo puedo hacer para que una tabla o cómo puedo hacer para sacar tal renglón con tal columna y que multiplique todo por todo mundo hace eso. Todos los programadores que son pro ahí en la compañía con nosotros, todo mundo revisa estos Stack Overflows y YouTubes. Pero aparte hay canales como Udemy, Datacamp que pueden usar. Y de hecho, YouTube también tiene bastantes videos tutoriales de que te enseñan a programar de cero. Y recomiendo bastante las dos cosas, Excel y programar. Python, R, cualquiera de esos dos, R o Python, es mi recomendación. Tenemos una pregunta del doctor Oscar Estrada. Sí. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero, gracias, Eduardo, por tu plática. Me parece que hay varias cosas que me parecen muy interesantes, pero algo que me parece pues útil resaltar de entre todo lo que dijiste fue algo que dijiste de manera muy breve y que a lo mejor casi no se notó, y por eso quiero hacer énfasis en eso. Dijiste que contabas las horas de estudio y trabajo, tienes un registro de eso. Eso me lleva a pensar acerca de la organización que se debe tener o tienes para estudiar, para trabajar. ¿Qué, en tu opinión, o más bien no sé si puedes dar algún consejo sobre cómo lograr una buena organización a la hora de estudio, ¿no? Porque al final de cuentas, pues uno puede pensar que para pues terminar un doctorado, terminar alguna carrera o tener un buen trabajo, ser exitoso, pues necesitas, pues a lo mejor ser un genio, tener muy buena memoria o algo, ¿no? Siendo Sí. que tal vez la realidad sea que necesitas más organización y disciplina que otra cosa, ¿no? Entonces no sé qué consejos podrías darnos en ese sentido. No, sí, es muy buen punto. Y es algo que también mencioné, o sea, que para mí fue fácil, como que la escuela siempre ha sido fácil, pero llegué a un punto donde te das cuenta que, caray, esto de empezar las tareas 2 horas antes de tener que entregarlas ya no está funcionando. O, caray, estudiar 2 horas no me está dando el resultado que me daba cuando estaba en la prepa o en la universidad. Entonces, sí, para mí es un estilo de vida de tener que meter mis 2 horas al día. Y algo que hago que a mí me sirve mucho es mi punto número 2. Bueno, eso es un complemento, pero número uno tengo mi hoja de Excel y tengo los días de la semana
y hago un plan de estudio para el examen. Por ejemplo, mi siguiente examen es el 28 de octubre. Entonces, sé que quedan tantos días, tengo las semanas ahí, sé que entre semana puedo estudiar 1 o 2 horas al día, sé que va a haber días que no voy a estudiar, sé que fines de semana puedo meter un poquito más de horas, pero tengo que ser también razonable porque tengo 2 hijos de 10 y 7 años y esposa y salimos y amigos y vida y me gusta hacer deporte. Entonces, hago un estimado de las horas que puedo meter y que voy a meter y trato de acercarme más a eso, pero al final sé que va a haber un poco de variabilidad, pero también conforme se va a acercar el examen, planeo bastante que esas 2 semanas son para mí y mi esposa ya sabe y mis hijos saben que cuando me voy a encerrar en el cuarto es porque voy a machacarle y darle y darle y darle y hacer problemas. Entonces, hacer como que un plan es algo que recomiendo. Otra cosa que funciona mucho para mí es el brown noise. En YouTube lo buscan brown noise y es un sonido que es como si estuvieran en un avión, que literal los aísla como que de todo lo que está pasando afuera y a mí me ayuda mucho como a enfocarme, a meterme realmente a leer, a meterme a los problemas y mis hijos pueden estar atrás de mí saltando y gritando y no voy a escuchar nada y voy a estar enfocado en mi estudio. Muy bien, tenemos más preguntas. Dice, ¿qué nivel de inglés se requiere en la industria? Si debe ser lo suficientemente alto o se aprende en el proceso. Ah, no tiene que ser suficientemente tan alto, pero para tener una relación con, pues tienes que poder haber tiene que poder haber una comunicación con el cliente y entender lo que están pidiendo. Pero bueno, y más cuando estoy de este lado donde trabajo con gente que viene, mucha gente de China, mucha gente de Malasia, de Filipinas, y el inglés para empezar, son diferentes ingleses por bien como más británico y luego después está bien mocho y así. Pero cuando estaba en Dallas, pues la mayoría de la gente era de Texas, entonces el nivel ahí sí se necesitaba un poquito más, pero cuando es un trabajo más técnico que es como aquí, no se necesita, el nivel no es, yo creo que está bien no estar nivel experto. Nos pregunta Rubén Castruita, ¿cuáles algoritmos de Machine Learning son los más utilizados para estimar las pérdidas? Ah, sé que yo no los he usado mucho, pero sé que el que Scikit es el que en Python hay un par de paquetes. Ah, TensorFlow creo que es otro que de los que más he visto que usan. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar en nada de eso, pero sí, son de los que he escuchado. Muy bien, ya nada más tenemos un minuto para una pregunta, porque tenemos otras pláticas, entonces voy a poner a una de aquí, dice, ¿qué tantos conocimientos sobre economía se deben de tener para ser un actuario? Y también yo aprovecho para despedirme y agradecerte, Eduardo, esta presentación. ¿Verdad? En verdad fue para mí muy, muy fructífera, aprendí muchísimo. Y bueno, voy a dejar al maestro Viramontes para que cierre la plática contigo. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, por la invitación. La pregunta de qué tantos conocimientos de economía, pues parte de la actuaría, puedes entrar a ser actuario, empezar como actuario sin tener conocimiento, pero parte de los exámenes te van a hacer estudiar un poco de economía y eh, es básica, no se necesita tanto. La aplicación que estamos trabajando no está abierta al público, es para nuestros colegas directamente. Y que si el uso de la inteligencia artificial facilita determinación de pérdidas. Ah, sí, pues, a otro nivel más bien, y para ser más específicos, se usa también más como para predecir si hay un fraude o algo así, porque realmente los métodos de los que hablé, para cuando hay tantas pérdidas como en mi caso, son suficientemente buenos y predictivos. Entonces, más como si quiero predecir, ok, ¿qué es la probabilidad de que me salga una en 100 años, de que me salga un año realmente malo? Es donde realmente estos métodos hacen la diferencia, pero en general, para un total, los métodos básicos son suficientes.
Muchas gracias otra vez. Bueno, Y muy bien. que tengan buen día. Te agradecemos mucho, Eduardo, por la conferencia. Muchas gracias por compartir. Y pues espero que los estudiantes les haya quedado claro y pues se animen a continuar en matemáticas y estudiar actuaría después para conseguir una carrera en este sentido. Es otra de las visiones de las cuales los estudiantes pueden tener razón, ¿no? Y aparte de que hemos hablado otras, pues ahí está una más, ¿no? Para poder dirigirse hacia su futuro profesional. Muy bien, te agradecemos, Eduardo. Muchas gracias. Gracias. Y cualquier cosa, maestra, si les puede pasar mi correo, estoy ahí para responder preguntas. Gracias. Muy bien, perfecto. Hasta Gracias. luego. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Hasta luego. Gracias. Bye bye.